Hola, ¿qué tal? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. La verdad que, primero que todo, le doy gracias al Señor Todopoderoso que me permitió llegar a este sitio maravilloso. Miren, fíjense, ¿quién se da ese placer? El Señor aquí a un lado, Sagrado Corazón de Jesús, la Guadalupana aquí detrás, qué bello. Y una luz, esa luz que nunca se va a apagar en nosotros, en nuestro corazón. Lindo que es, cierto que lindo, misioneros. Bueno, vamos a pedir presencia del Espíritu Santo rápidamente. Bueno, gracias a mi gran amigo Giovanni Wilches que me invitó. Gracias, Dios te guarde, Giovanni. Vamos a pedir presencia del Espíritu Santo rápidamente. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, en este momento ven acompañado de María Santísima, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de santos ángeles del cielo, acompañado también de nuestros santos de devoción, de mi santo de devoción el apóstol Pablo, de San Pío de Pietrelcina, de San José de Cupertino. Ven, Señor, en este momento, ven, Rúa, en este instante toma posesión de este sitio, de este lugar. Coloca un cerco de espinas, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Coloca en cada columna ángeles del cielo cuidando, Señor, salvaguardando y respaldando este momento, este ratito pequeño para ti, Señor, de oración, de reflexión. Ven, Señor, en este instante, Señor, haz presencia, sella hasta el aire que respiramos, bendito Dios, Señor. Padre de bondad, Señor, gracias por tanto y perdona por tan poco, Señor. Sellamos este momento con el poder de tus llagas, con el poder de tu sangre, con tu poderoso nombre, Yeshua, Jesús, y con el manto sagrado de María Santísima. Amén y amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, un tema importante que me regala mi gran amigo Giovanni Wilches. Vamos a analizar un poco lo siguiente: reglas elementales para el discernimiento de los espíritus. Oiga bien, siempre en el lugar que nosotros estemos, donde estemos actuando, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro deporte, en un partido de fútbol, bueno, donde quieras que estén ustedes o estemos, pues siempre nos debemos a unos lineamientos, ¿cierto? Como a unas reglas, ¿cierto? Entonces, precisamente nuestra comunidad, la SOS es muy radical en su reglamento. Entonces, si nos fijamos, siempre va a pasar así. Pues así, de igual manera, sucede con esto del discernimiento de los espíritus. Vamos a ir leyendo, después de la introducción que hizo Giovanni, este tema tan importante. Es un tema, y aparte de eso es muy interesante. Dice, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Milicia, esa palabra milicia, es muy familiar, al menos para mí. Milicia, no sé cuántos de ustedes pasaron por el ejército. Yo tuve esa fortuna de experimentar eso, de saber qué era la milicia. La milicia es estar siempre ahí férreo, estar firme, seguir un reglamento supremamente, digamos que cuadriculado, si de pronto cabe el término, radical, así es la milicia. Entonces fíjese, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Claro que sí, no solamente el que está en una fuerza debe hacer parte de esa milicia, de esos fundamentos a la causa, en ese caso el defender la soberanía de Colombia, hablando de las fuerzas militares o armadas. Pues así lo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. No es necesario ir a conocer de esta experiencia para de pronto decir, bueno, en donde estoy yo situado debo tener estos fundamentos. Claro que sí. Entonces, así dijo Job. Pongan atención a esto. ¿Quién no ha conocido de Job? ¿Quién no ha leído de Job? ¿A quién no le han dicho? O a mí me han dicho, yo sé que a ustedes también, cuando uno trata de perder uno la cabeza por circunstancias y situaciones de los avatares de la vida, hermano, ¿por qué no tienes la paciencia de Job? ¿Tú tienes la paciencia de Job? Yo la tengo. Un hombre que fue amado por el Señor, totalmente amado, que le dio y después le quitó y le multiplicó por esa fe, por esa fidelidad de Job. Entonces, esto dice Job. Hay que tener presente que la lucha debe ser continua durante toda la vida. Oigan bien, la lucha debe ser continua durante toda la vida, y eso lo estamos viendo y lo vemos todos los días. Cada día trae su propio afán. Yo no sé en este momento cuál será la lucha tuya, no tengo ni idea. Yo sé cuál es la mía o cuáles son mis luchas. Entonces,
toda la vida la vamos a tener así. Y más nosotros que estamos viviendo este proceso de conversión, más nosotros que le dijimos sí al Señor, que somos esclavos de la esclava del Señor, maravilloso, siempre vamos a tener esas luchas, tengamos eso bien presente. Lucha siempre, ahí va a estar. Seguimos. La dificultad se encuentra en que en estos combates en que salimos a la defensa de nuestra alma en contra de los ataques del demonio, no se ve el enemigo. Oigan bien, de la misma forma que nuestros ojos no ven los espíritus celestes enviados por Dios en nuestra ayuda. Mira qué bonito este símil, qué hermoso. De la misma manera, claro, o sea, nosotros no tenemos ojos espirituales para ver qué hay en el entorno, obviamente. Alguien decía por ahí, un santo que se me escapa el nombre, decía que hay más demonios y espíritus malignos que seres humanos en la faz de la tierra, y es así. No sé tú dónde te encuentres, misionero, en este momento. Mira alrededor, mira tu entorno, seguramente estás con tu esposita, estás con tu esposito, estás con tus hijos, estás con tu familia, o seguramente estás en el trabajo, o seguramente estás meditando, no sé dónde estés, pero no tenemos esos ojos espirituales para ver. Seguramente no porque el Señor no quiera, sino porque no tenemos y no hemos aprendido a tener ese discernimiento. Para el hermano. Entonces, qué bello esto. Qué bello esto. Ahí nos vamos adentrando en el proceso de este libro, que por cierto es supremamente interesante. Nuestros ojos, oigan bien, tampoco, así como no vemos estos espíritus que no ayudan en nada, pues tampoco tenemos ojos espirituales para ver todas las ayudas que el Señor nos manda. Porque el Señor nos envía ayudas. El Señor siempre nos va a enviar ayudas. De eso podemos estar completamente seguros. Les reitero, y escúcheme, no las vemos porque no tenemos de pronto podemos estar en estado de gracia, pero no hemos aprendido a discernir de la mejor manera, o saber en qué momento el Señor nos está enviando ese discernimiento, eso que dice, mira hijo, así es, ojo con esto, apúntalo, grábatelo. Entonces, pilas con esto, ¿no, misioneros? Seguimos. A ver, en nuestra ayuda, bueno, esto recuerda la escena narrada en el libro de Segunda de los Reyes. A ver, la ciudad donde estaba el profeta Eliseo se encontraba cercada por los carros del rey de Siria con el propósito de capturar vivo al profeta y llevarlo al rey. El criado del profeta se lamentaba: ¡ay, Señor mío! ¿Qué hacemos? Esa es una exclamación. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué hacemos? ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en esas circunstancias? Seguramente no nos han cercado como hicieron con este profeta, pero todo lo que nos pasa en nuestra vida, en trabajo, dificultades, en esas luchas que les comentaba al comienzo, pues es apenas normal y obvio que nos sucedan. Y muchas veces decimos nosotros eso y exclamamos, y yo sé que cualquiera de ustedes, yo lo he hecho: ¡ay, Señor mío! ¿Qué hacemos? Dios mío, a veces sentimos que el Señor no está, a veces de pronto decimos: pero Señor, ¿dónde estabas en ese momento? Señor, ¿qué pasa, Señor? Pero no, el Señor siempre está ahí. El Señor en esas circunstancias anómalas, difíciles, complejas, como lo quieran ver, es cuando el Señor más está al lado de nosotros. Es cuando el Señor siempre está ahí. Y Él está ahí al lado tuyo, está al lado mío, y está mirando: vamos, hijo, a ver, ojo, tienes que sortear esta dificultad, esta circunstancia que yo sé que te está atacando y te está haciendo daño, pero tienes que sortearla. Y Él nos mira, y nos mira con ese amor. Él en este momento, no sé en qué situación estés, de pronto estás acorralado, pero Él está mirando: a ver, coloca en práctica todo lo que te he enseñado, coloca en práctica eso, dale, hijo, así es. Pero Él nos enseña de esa manera y Él nos cuida. Lo que pasa es que no nos puede dar todo y decir ya, no, tenemos que aprender a caminar por sí solos. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Seguimos analizando un poco esto. A ver, orar al Señor diciendo, a ver, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Qué bonito. Los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Y Eliseo se puso a orar al Señor. Yo me acuerdo, hace unos años, recién llegado yo a la ciudad de Cúcuta, yo venía de pertenecer a Manantial de Vida Eterna en Bogotá. Llegamos acá a Cúcuta
y conocer nueva cultura, conocer nuevas maneras de pensar, el entorno totalmente diferente a la capital de la República. Pero llegamos aquí y nos congregábamos en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Ahí nos congregábamos. Y la verdad, en algún momento hablé con el pastor en ese tiempo, que aparte de todo le tengo mucho afecto al pastor Quique López. Es un hombre que busca de Dios, desafortunadamente equivocado, y todos sabemos pues que hay una equivocación en nuestros hermanitos separados o esperados, como lo quieren llamar. Entonces yo le decía a él, en mi afán de como conocer todo esto y en afán de que las cosas salieran de la mejor manera, en la parte económica, en la parte espiritual, en acomodarnos, yo le decía y sentía yo como ese temor. Dios mío, yo llegué, yo decía, pastor, yo llegué acá, yo me quedé, tengo mis hijas y ahora, una cosa y otra. Y él me decía eso, fíjense, él me decía exactamente lo mismo que dice acá. Y Eliseo se puso a orar al Señor diciendo, Yahvé, ábrele los ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, esa es la mejor manera. Esta persona me decía, hay que orar. Pastor, pero es que mire, hay que orar. Mire, pero no, hay que orar. Órele al Señor. Y muchas veces nosotros queremos que todo sea rápido y que el Señor obre súper rápido. O sea, un Dios así, ya, llegó. No. Ya hoy entiendo, después de haber pasado por tantas denominaciones, iglesias, templos, de garaje, y que el Señor en su misericordia me repatrió y volví a la iglesia maravillosa, porque es maravillosa nuestra iglesia católica, con todas sus imágenes. Yo amo las imágenes, amo los bultos de yeso, amo como por todo eso que nos tratan a nosotros mal y nos malinterpretan, pero es maravillosa con todos sus santos, el papa, sacerdotes, monjas, seminaristas, monjes. Maravillosa nuestra iglesia católica, es maravillosa. Entonces más allá de eso, siempre he tenido en cuenta que el orar, y a hoy, después de tanto, es satisfactorio, es bueno, es sano orar siempre, esperando que el Señor actúe en su momento. El Señor actúa cuando Él quiere. Seguramente no es ahora, hijo, no es ahora, pero Él es fiel, Él es leal. Y por más dificultad que haya, muchachos, por más dificultad, el Señor siempre está respaldando y siempre dice, y al final dice, ahí está, Señor. Entonces ahí se escapan unas lágrimas. Y yo he llorado por eso, porque yo he visto la gloria del Señor ahí. Y yo le digo al Señor, no me des excentricidades, porque la verdad no quiero. Yo quiero tu respaldo, Señor. Dame lo justo. Y el Señor da lo justo. Y seguramente tiene más, pero nos está preparando. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Así como él dice, le dijo al criado, hay que orarle a Yahvé. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nosotros debemos luchar de la misma manera. Les acabo de decir eso. No vemos a los que nos atacan, claro que no los vemos, muchas veces no los vemos. Muchas veces esa persona o eso que nos quiere atacar está porque los espíritus, o sea, usan a nuestros semejantes, al prójimo, para hacernos daño. Seguramente no los vemos. Y le servimos a esa persona, le servimos a ese prójimo, muchas veces esperando una gratitud, pero no es así. Y por detrás, a la espalda, están trabajando de otra manera, y así trabaja el maligno también. Pues los demonios son solo espíritus, pero el Señor nos ha confiado a sus ángeles, y aunque no los vemos, sabemos que son más en número y poderío. Sí, Señor. El Señor nos ha confiado, claro que sí. El Señor con sus ángeles, ese es un regalo hermoso. Tenemos nuestro ángel de custodio y nuestro ángel de la guarda, y aparte de eso, pues San Miguel Arcángel. El Señor siempre ha estado ahí y manifestándose con todos su ejército, hermosos porque nos cuidan y nos cuidarán siempre. San Pablo, oigan bien, San Pablo mi santo, ay Dios mío, yo le digo al Señor, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué colocas en mi corazón
a San Pablo, a Saulo de Tarso. Yo qué con él, cuando empecé en la comunidad, yo decía, pero, San Pablo, ¿por qué, Señor? ¿Acaso? O sea, no, sí, o sea, me llamaba de pronto la atención por ahí, y por ahí en Semana Santa cuando veía, como el Señor lo llama, ¿no? Las películas normales que hay en la Semana Mayor, pero después me doy cuenta de tantas cosas. San Pablo, un hombre supremamente cuadriculado, un hombre radical, un hombre defensor de su ley, él era, empezando que era alumno de Gamaliel, ellos tenían un hermetismo en cuanto a su ley. Pero ¿qué pasa? San Pablo, el apóstol de los gentiles, viene y se encuentra con ese Jesús que no estuvo al lado de él, porque no estuvo al lado de él. Pero Jesús en su tiempo de evangelización pues dejó discípulos, los apóstoles, y esos eran los que quedaban cuando Saulo de Tarso empieza esa persecución. Porque él decía, bueno, pero ¿estos quiénes son? ¿Estos de dónde salieron? ¿Cómo aparecieron? O sea, ¿qué es esto? Entonces él empieza a defender su ley, un hombre fariseico, con doble ciudadanía romana, un hombre letrado, un hombre estudiado, un hombre preparado. Pero entonces viene y se encuentra con esa, digamos que esa corriente. Entonces el apóstol Pablo, claro, él sintió que le iban a violentar su ley, ¿no? Donde él estaba, su hábitat. O sea, ¿quiénes son estos? ¿De dónde aparecieron? Ese tal Jesús. Entonces es cuando empieza San Pablo a perseguir. Y le pide autorización a Gamaliel, que le preste unos hombres para ir detrás de Pedro y su combo, porque él iba detrás de Pedro y su combo. Y entonces, ahí es cuando camino a Damasco, ustedes conocen muy bien la historia, el Señor lo hace caer, lo bota del caballo, y esa luz que lo dejó totalmente con una ceguedad, y él escuchaba las palabras del Señor. Los que estaban con él no escuchaban, pero sí vieron la luz. Y así pasa muchas veces. Muchas veces podemos ver la luz, pero no escuchamos. En esta ocasión porque ellos no podían escuchar, pero a veces nosotros podemos ver la luz, pero no se nos da la gana de escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces yo le decía al Señor, pero ¿por qué Pablo? Entonces empecé a entender el por qué me dio como santo al apóstol de los gentiles. Porque yo no quería a mamá, yo no quería a María, con los sacerdotes nada. O sea, esas cosas me molestaban. Yo era como muy cuadriculado, las imágenes, absolutamente nada de eso. Entonces como que el Señor me colocó al apóstol Pablo ahí como diciéndome, cállate, bocón. Así como por ahí un videito que nosotros solemos colocar en los retiros espirituales. Así, pues cállate, bocón, jetón. No, que te calles. Mira ahora. Después el apóstol Pablo vino con ese ímpetu total a defender las cosas de Jesús. Y de pronto, yo siempre he dicho, hasta ser atravesado y ser muy directo. Porque era así o así en Jesús. Y maravilloso lo del apóstol Pablo porque es solo Espíritu Santo. Es solo Espíritu Santo, es maravilloso. O sea, un hombre hablando del matrimonio en Corintios, creo que es en 1 Corintios 7, donde habla del matrimonio, cosa maravillosa. Es muy lindo ese santo. Yo sí amo mucho a mi santo. San Pablo. Hay muchas cosas más lindas de hablar de ese santo hermoso, el apóstol Pablo. Vamos a seguir. San Pablo, a ver, en el último capítulo de su carta a los Efesios escribió, oigan bien, es que no traje las gafas porque esto fue como de sorpresa, pero bueno, vestidos de la armadura de Dios, oigan bien lo que dice a los Efesios, vestidos de la armadura de Dios para poder sosteneros contra los ataques engañosos del diablo. Porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad
en lo celestial. Tomad por eso la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. El demonio hace todo lo que está dentro de sus posibilidades para que no se crea, para que no se piense en él. Sin embargo, puede actuar con toda libertad. Por eso hay intentos de negación de la existencia de los ángeles, que se repiten una y otra vez en las sacristías, ya que si no hubiera ángeles no habrían demonios. Y por tanto los ángeles buenos y malos son tema desde el primero hasta el último capítulo de la Biblia. Pero no es suficiente creer que no existen ángeles y demonios. Hay que darse cuenta de ello. Hay un proverbio español que dice: llaman, pero ¿quién llama? Mire, qué pena. Primero, qué pena que estoy leyendo, es que no tengo las gafas. La verdad, esto es un regalo aquí del Señor, el estar acá. No tengo las gafas y excúsenme, que parece que estoy aprendiendo a leer, pero no es así. Bueno, oigan bien, hay que revestirnos de las armaduras que nos da el Señor. ¿Cuántas herramientas, cuántas armas nos da el Señor? Qué maravilloso, qué maravilloso. El apóstol Pablo lo que le dice a los efesios, o sea que tenemos que estar preparados siempre. O sea, no es solamente por días especiales, no es solamente, no, siempre. Y hay que revestirnos. Ustedes saben qué armas tenemos: la palabra, la Eucaristía, los sacramentales, ese sacramento maravilloso de la confesión. O sea, es un conjunto, es un cúmulo de herramientas maravillosas que nos da el Santo Rosario, las obras de misericordia, de caridad. Eso es un conjunto maravilloso. Así estamos en un estado de gracia y así podemos hacerle frente al demonio. Él, claro, lo que dice acá, él seguramente se vale de cualquier arma, de cualquier cosa para hacernos caer, y que no pensemos en eso, que de pronto nos enfriemos, que nos alejemos. Porque es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa con el demonio? El demonio sale, muchachos, sale y bota trampas por todo lado. Trampa aquí, trampa allá, trampa acá, trampa allá, ta. Y deja eso así. Tanta trampa que hay: el pecado, la fornicación, el vicio, la mentira, la murmuración, esas trampitas. Y entonces él deja eso ahí y después pasa. Él va y se da una vueltica por ahí, ¿no? Entonces después pasa a mirar a ver qué cayó en cada trampa. Dios mío, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Él no duerme, él está al acecho y se vale de muchas cosas, diferentes trampas, como les acabo de decir. Y entonces él pasa y dice: ¿qué tal yo no esté en ese estado de gracia? Dios mío. Y pasa y de pronto dice: mire, ahí está Ricardito, el consagrado, ¿no? El consagrado que ayudó a restaurar tantos matrimonios y que hablaba de que no se debe fornicar, y que ojo con el pudor, y que ojo con mirar a la mujer de la mejor manera, como si fuera la Virgen María. Mírelo, ahí cayó preciso ahí, vea, preciso en el pecado. Mire, la tentación lo llevó a la fornicación. Dios mío, Señor, ¿usted se imagina? Yo sé que están en ese estado de gracia. ¿Y cómo se logra el estado de gracia, muchachos? Así, trabajando todos los días, día de lucha, todos los días. Y el Señor ahí va dando el discernimiento de espíritus. Tenemos que aprender a discernir cuándo sí, cuándo no. El Señor nos regala esa gracia, pero hay que entrar en oración. Hay que entrar en esa lealtad, en esa fidelidad con Dios. Hay que hacerlo. Diga, cada vez que el segundero del reloj está caminando, ahí hay que hacerlo. Hay que hacerlo, muchachos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muchas personas no se dan cuenta del espíritu que influye sobre ellas. Dios mío, claro, muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no hemos aprendido. Padre, tengo fastidio. Oigan esto. Padre, tengo fastidio. No, señor, usted no tiene fastidio. Eso no existe. Usted lo que tiene es que el demonio lo anda rondando. No, padre, usted ve al demonio en todas partes. Me siento deprimido porque hoy no salió el sol y cuando el día está gris me da un fastidio. Eso es todo. Eso no tiene nada que ver con el diablo. Precisamente, sepa usted que el diablo recurrirá a todo con tal de tentarlo. Se aprovechará lo mismo de un día gris que de una indisposición. Pero sepa que si usted se siente con tedio es porque el diablo anda cerca. Hay que tener cuidado, dice acá, tenga cuidado. Claro,
Fíjese lo que yo hablaba ahorita. Él se vale de tantas cosas, de tantas artimañas. Y eso nos pasa. Ese es un ejemplo sano, tangible, se puede percibir. Sí, a veces nosotros, que si hizo mucho sol, entonces, ay, qué pereza el sol. No, qué mamera, ¿cómo salgo yo ahorita? Escúchame en el término, ¿no? No, qué mamera salir ahorita con ese sol, no, no, y señor, pero quita este sol, bájale un poco. O si es gris igual, no, pero sobre todo acá yo me he dado cuenta, pues yo soy Rolo, y nosotros, en la vida de nosotros es el agua, eso es llueve, eso es cielo roto, Bogotá, pero igual, aquí, si está un poquito gris, si está brisando, porque ustedes dicen brisar, entonces la gente se esconde, la gente, o el que sale con chaqueta, con gorra, y se dejan de hacer muchas cosas. Así pasa, él se ocupa de todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza a indisponer a la persona, el alma, se empieza uno a indisponer, entonces ya empieza uno a contra el Señor. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Nosotros no vemos, y nosotros vemos eso como algo normal. Seguramente los que estamos en este proceso de conversión, de formación, en esta comunidad maravillosa, hemos aprendido de a poco a entender estas cosas. Y muchas veces, habiendo conocido, dejamos pasar. Habiendo conocido, nos alejamos. Yo no entiendo eso, chicos. O sea, yo le pido al Señor, en medio de mis desaciertos, de mis errores, de mi humanidad, que no permita que me pase eso. Dios mío, yo no entiendo cómo, y que el Señor tenga misericordia de mí, yo no entiendo cómo después de dar prédicas, después de hablar, de restaurar, por ejemplo, matrimonios, hay misioneros que estén viviendo eso, matrimonios deshechos, se han causado daño a terceros por la infidelidad, pues una cantidad de cosas. Dios mío, yo digo, Señor, ten piedad, que somos humanos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Porque seguramente esos misioneros, esas personas, no tuvieron ese discernimiento y no tuvieron esos ojos para darse cuenta lo que había alrededor, esa es la gran verdad. Seguramente no supieron diferenciar qué sí y qué no para mi bien, sobre todo espiritual. Yo no entiendo cómo misioneros, muchachos, que fueron a tantos apostolados, que estuvieron en tantas prédicas, que tuvieron la oportunidad de predicarle al Señor, predicarle a la gente del Señor, de decir que esto no está bien. Levítico 19:28, que habla que no hay que cercenar el cuerpo y menos hacerse tatuajes. He visto misioneros y fuertes, que hoy se han tatuado, por ejemplo. Decía alguien, un teólogo conocido, decía, el tatuarse no es pecado, seguramente no es pecado, pero no es de Dios. Pienso que el cuerpo no lo dio el Señor para otra cosa. Entonces esto ha pasado porque este misionero no se dio cuenta de lo que había. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que depurar. Tenemos que ubicar, identificar. A eso es a lo que le tenemos que apuntar. Por eso es muy interesante este libro. Dice, seguimos. Quedamos en que es porque el diablo anda cerca. Ten cuidado, ahí quedamos en el ten cuidado. Hay que tener cuidado, seguimos. Si veo a un joven triste, yo no digo que él ha pecado, yo digo, el demonio anda alrededor de él. Cuidado. ¿Cómo saberlo? Existen reglas dadas por la Santísima Virgen a San Ignacio. ¿Quién mejor que no mamá? ¿Quién mejor que la Santísima Virgen María? Para que nos dé esas reglas, para que nos oriente, nos guíe. Si el maligno nos resiste, ni siquiera que la nombremos. Mire, hay un testimonio, estuve en un retiro, por gracia de Dios. Cómo me hubiera gustado que hubiese habido allí, en esa actividad de la bendición de María, o sea, después de la 1 de la mañana, que es cuando quedan los casitos supremamente complicados. Cómo me hubiera gustado que hubiese habido un protestante de esos, ojalá un pentecostal, que nos dan tan duro acerca de las imágenes y de los bultos de yeso. Una almita quedó y entró en liberación, y la almita no se podía liberar. O sea, una cosa tremenda.
Entonces le cantamos a María, Magnífica, bueno, todo lo que ustedes han visto, han podido ver en los retiros, en estas circunstancias. De un momento a otro un misionero cogió el bulto, de allá el bulto de María, de la Milagrosa, que es pequeño, no es tan grande, y entonces la almita estaba en el piso, espiritualmente no se podía mover, pero ella podía mover la cabeza, pero no podía mirar hacia atrás no podía mirar. Entonces este misionero trajo un bultico y se la acercó más o menos a 1 metro, 1,5 metros, pero ya no la podía ver. Pero cuando él la cogió y empezó a trasladarse, inmediatamente empezó a decir: a esa señora no la traigan, no me la acerquen, maestre, déjenmela ver, ¿dónde está? No me la acerquen, no me la pongan ahí. Ave María Purísima. Yo decía, esto es algo impresionante, y es una prueba de amor de Ima, de mamá, así de fácil, muchachos. O sea, donde está mamá no puede estar el otro, ese no puede estar, no resiste. Entonces, ¿quién mejor que ella para hablarnos de esto y que nos empiece a hablar de estas reglas para discernir espíritus? Primeramente, hay que distinguir muy bien lo que es de Dios, es decir, del espíritu bueno, ya sea que Dios actúe directamente o por medio de un ángel, de un predicador, de un buen ejemplo, etc. Pero además está lo que viene del demonio, o sea, del espíritu malo. Trátase del demonio mismo, de alguno de sus secuaces, de un mal consejo o ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, están los actos que proceden de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, cuyos únicos responsables somos nosotros. Bueno, eso es bien interesante. ¿Por qué es bien interesante? Porque es que dentro de ese discernimiento hay que tener en cuenta, primero hay que saberlo aplicar y aplicarle la hermenéutica, que es la interpretación. Eso es hermenéutica, es interpretar cuándo viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Eso siempre será un dilema, y de pronto es hasta un poco complejo para nosotros. Por eso estamos tratando de depurar esto, paso a paso, mirando de qué manera podemos adquirir ese discernimiento y cómo aplicarlo. Hay cuantas cosas que uno dice: uy, no, qué bueno, mire, es que yo voy a traer a colación algo, aunque creo que ya es beato. No sé si me ayudas, es beato Gregorio Hernández, José Gregorio Hernández, el médico de los, sí. Creo que ya es beato, ¿no? Está para eso, ¿cierto? Pero con ellos pasaban una cosa muy particular, y es que del otro lado, nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, allá hay sitios donde María Santísima la tiene, la Guadalupana, la Milagrosa, todas las Marías y santos, pero se utilizan para otra cosa. O sea, hacen un revuelto, o sea, que es la santería, eso es una cosa horrorosa, horrible y demás. Entonces fíjense que eso está ahí, por ejemplo, ese es un ejemplo claro, ¿no? Puede estar en nuestro entorno, eso lo podemos ver, pero no lo sabemos discernir. Y seguramente a ustedes han conocido: ay, no, es que mire, que es que el doctor San Gregorio Hernández me operó a mi hermana, operó a mi hija, O sea, unas cosas que ahí es donde uno decimos: bueno, ¿esto será de Dios? ¿Será que sí es de Dios? ¿Será que no es de Dios? No, pero ya quedó bien, entonces es de Dios. Entonces eso es algo muy complicado. Debemos aprender a diferenciar eso, pero de la única manera que nosotros podemos hacerlo es estando en un estado de gracia, pidiéndole confirmación al Señor en todo momento, pensando en el Señor en todo momento. Esa es otra cosa fundamental. Nosotros debemos pedirle al Señor autoridad para absolutamente todo. Mire, yo le pido intercesión a María Santísima, pero yo digo al Señor: Señor, permite, bajo tu autoridad, que nuestra Madre del Cielo interceda. Claro, hay que hacerlo, yo lo hago siempre. Mire, hay una cosa maravillosa, y escuchaba esta mañana a alguien que me envió un mensaje porque venía sufriendo porque el hijo no se había casado, estaban en unión libre, y
Y bueno, ella, una mujer muy creyente, una mujer consagrada a Jesús por María, se consagró con nuestra comunidad, pero es amiga de la comunidad, es una persona que le sirve a la iglesia. Entonces ella venía como muy inquieta por eso. Entonces ella le decía, y yo en eso también, porque yo a veces acostumbro a hablar de esto a las parejas cuando están en unión libre. Ella le decía al hijo, le decía, hijo, es que te tienes que casar, porque es que el sacramento es fundamental. Debe tener la bendición de Dios. Porque si tú no la tienes, cuando tú estés en el acto sexual con tu pareja, si no eres casado con tu pareja, pues simple y llanamente el que se va a deleitar y el que se va a burlar del Señor es el macho cabrío que va a estar ahí en la cabecera. Pero si tú tienes la bendición, ojo con esto, tienes la bendición, el Espíritu Santo desciende a la cabecera y el Señor se deleita de ver a sus hijos, porque el Señor bendice y ha dado la bendición a esta unión, ¿cierto? A ese deleite, y nos dio el uno para el otro, mujer para hombre, hombre para mujer. Oigan bien, hombre para mujer, mujer para hombre, para que se satisfacieran esos placeres. Eso es un placer bello. O sea, es hacerlo porque es un solo cuerpo, es maravilloso. Entonces, den cuenta que muchas veces con esto, esta parejita que estaba, de pronto no tenía conocimiento, no sabía lo que rondaba alrededor, ellos veían como si nada, era normal de que ellos están viviendo en unión libre, no importa, pero fíjense que cuando conocen y ya tomaron la decisión de casarse, bendito Dios, se van a casa.